Dicen que el duelo viene en olas, pero esto se sintió más como una jaqueca. Estábamos en el cementerio, el cielo haciendo esa cosa gris y piadosa que hace en días como este, cuando el sacerdote terminó su lectura, y me alejé del ataúd de Linda. 39 años juntos, y todo en lo que podía pensar era en lo frías que sentía mis manos sin las suyas. La bandera doblada pesaba contra mi pecho, presionada allí por manos que no recordaba haber siquiera estrechado. Fue entonces cuando mi teléfono vibró, una vez, y luego otra vez, insistente como un niño tirando de la manga de tu abrigo. Lo ignoré al principio, pero el tercer zumbido causó un temblor en mi bolsillo, y sin pensar, lo saqué. El mensaje me golpeó como un revés en la mandíbula. Actualización importante de empleo. Lo abrí. Mi nombre, Mark Caldwell, seguido de un párrafo de desapego preestablecido. Debido a la reciente reestructuración, su puesto en TriWest Logistics ha sido suprimido, con efecto inmediato. Un solo archivo adjunto, papeleo de cese, sin llamada, sin advertencia, sin mención de pésame, solo una fría bala digital de alguien llamado Emily D., especialista en RRHH. Lo miré fijamente durante un buen rato, sin absorber del todo lo que acababa de suceder. Detrás de mí, podía oír el murmullo bajo de los dolientes ofreciendo un consuelo vano. Delante de mí, una caja de caoba contenía todo lo que alguna vez me había importado, y ahora, al parecer, todo lo que no tenía importancia. No dije nada. Simplemente volví a guardar el teléfono en mi chaqueta, y regresé al silencio que pendía entre mí y el agujero en el suelo. Mi esposa había muerto. Mi trabajo se había ido. Y todo lo que podía pensar era en lo perfectamente que esos dos finales parecían encajar, como páginas arrancadas del mismo libro. Le había dedicado 30 años a esa compañía. Aparecí temprano, me fui tarde, me perdí aniversarios y vacaciones y cenas que Linda preparó en platos fríos con una sonrisa de todas formas. Ella solía decir: «También estás casado con el trabajo, Mark», pero nunca como un reproche, más como un reconocimiento del tipo que era. Y ahora, de pie allí con un capítulo terminando, otro se había cerrado sin siquiera dar la mano. Solo un PDF y una firma que no reconocía. Una traición de la forma más silenciosa imaginable. Cuando entré en TriWest Logistics en 1993, estábamos operando desde un edificio de bloques de hormigón de 2 plantas cerca del depósito de carga en Dayton. La pintura se desconchaba en las esquinas, y el café era horrible, pero se sentía como algo sólido. Real. Tenía 29 años, recién salido del ejército con un título en gestión de sistemas, y la creencia de que el trabajo duro aún significaba algo. En aquel entonces, la compañía gestionaba recorridos de carga de rango medio para proveedores regionales, palés de aislamiento, unidades de climatización, estanterías industriales. No era atractivo, pero pagaba las facturas y mantenía a Estados Unidos en movimiento. Y yo creía en ello. Me quedé. En aquellos días, era la única persona en el equipo de TI. Instalé los primeros servidores yo mismo. Pasé cables Cat5 a través de las placas del techo con mis propias manos. Cuando los sistemas fallaban, yo era el que se quedaba toda la noche comiendo pretzels de la máquina expendedora hasta que las luces volvían a encenderse. No estaba tratando de ascender. Simplemente me gustaba solucionar problemas. Para cuando nos expandimos a nivel nacional a principios de la década de 2000, había construido la infraestructura que soportaba todo, desde el seguimiento de la carga hasta el enrutamiento en tiempo real. Me llamaban la columna vertebral silenciosa. Y me enorgullecía de eso. Hubo crisis. Un virus en el 7 que casi cerró nuestra plataforma de facturación. Me quedé 42 horas seguidas para solucionarlo. Un fallo del GPS en 2012 que dejó a la mitad de nuestra flota varada en Iowa. La redirigí manualmente usando hojas de cálculo y Google Earth. Y en 2015, cuando tuve un susto cardíaco en mi escritorio y me negué a irme hasta que se publicaran los informes trimestrales, me sacaron en una silla de ruedas mientras dictaba las notas finales a mi subordinado. Yo era ese tipo, el que conocía cada cable detrás de la pared y cada comando oculto que el sistema podía ejecutar. Tranquilo, invisible y confiable. La compañía cambió. Los nombres en el piso ejecutivo cambiaron como patrones del clima. Pero yo me quedé. Entrené a 3 generaciones de analistas. Cubrí días festivos para que los padres jóvenes pudieran irse a casa. Solucioné problemas antes de que alguien supiera siquiera que existían. No por la gloria, no por opciones sobre acciones, solo porque necesitaba hacerse. Y pensé, estúpidamente, quizá, que la lealtad como esa significaba algo, que cuando llegara el día, me darían la mano, tal vez un agradecimiento, tal vez un pastel en la sala de descanso, pero ciertamente no un correo electrónico, no durante el funeral de Linda, no así.
Linda siempre decía que era enfermera primero y esposa segundo. Pero esa era solo su forma de mantener el mundo en pie. Ella era una de esas personas que solo conoces una vez en la vida, sensata, cuerda, y de alguna manera, aún llena de gracia. La conocí en 1984 en una recaudación de fondos de la Cruz Roja, a la que me habían hecho sentir culpable por asistir. Ella vestía un vestido azul oscuro y una etiqueta con su nombre que decía L. Una. Ayes RN. Me preguntó si ya había donado sangre. Le dije que me desmayé la última vez que lo intenté. Ella dijo, entonces tal vez solo necesites a la enfermera adecuada. Esa era Linda. Ingenio seco, manos firmes y una especie de confianza tranquila que te hacía creer que todo iba a estar bien, incluso cuando no lo estaba. Trabajó turnos dobles en el hospital del condado durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Nunca se quejó. Nunca llegó a casa amargada. Simplemente se sentaba en la mesa de nuestra cocina con una taza de té y me preguntaba cómo había ido la migración del servidor. Ella entendía que mi trabajo no era solo un cheque de pago, era mi identidad, y nunca me pidió que cambiara eso. Por el contrario, ella fue quien me empujó a quedarme hasta tarde durante la caída del sistema del almacén en el 8, diciéndome, te necesitan más que a mí ahora mismo. Mantendré la sopa caliente. Ella siempre mantenía las cosas calientes. Nuestra casa, mi resolución, mi creencia de que presentarse y hacer lo mejor posible aún contaba para algo. Nunca tuvimos hijos. No fue por falta de intentarlo, pero la vida tiene sus propias reglas. Linda dijo que eso no nos hacía sentir incompletos, simplemente nos dio más tiempo el uno para el otro. Hicimos viajes por carretera cuando pudimos, generalmente fuera de temporada, cuando las tarifas de los moteles eran más bajas y las multitudes eran escasas. A ella le encantaban los faros, siempre decía que le recordaban a personas como yo, testarudos, anticuados y siempre tratando de evitar que otros se estrellaran. Cuando llegó el diagnóstico, ovario en etapa 4, no lloró. Me miró y dijo, necesitarás mantenerte concentrado. No quiero que esto te desvíe del camino. Esa era Linda, pensando en las personas que amaba, incluso cuando el piso se caía debajo de ella. Ella era mi brújula. Y sin ella, ya estaba a la deriva. Mucho antes de que llegara el correo electrónico, la primera señal fue mi calendario. Las reuniones que normalmente dirigía de repente estaban marcadas como opcional, con otra persona listada como organizadora. Lo atribuí a los nuevos jefes de proyecto, jóvenes con trajes a medida que hablaban con frases como sinergizar flujos de trabajo y perturbar la infraestructura heredada. Yo no hablaba esa jerga, yo hablaba de tiempo de actividad y equilibrio de carga del sistema. Pero ese lenguaje estaba pasando de moda. Luego fue el panel de control del proyecto. Inicié sesión una mañana y vi que mis privilegios de administrador habían sido rebajados, sin correo electrónico, sin anuncio, solo un cambio silencioso en el control. Presenté un ticket de mesa de ayuda y obtuve una respuesta enlatada. Permisos actualizados según la directiva de la gerencia. Cuando le pregunté a Dan, mi jefe, al respecto de pasada, me dio una sonrisa tensa y dijo, solo estamos realineando algunas responsabilidades para que coincidan con los roles orientados al futuro, lo que sea que eso signifique. Me dije a mí mismo que no le diera demasiadas vueltas. Linda estaba entrando y saliendo de la quimioterapia para entonces, y todo lo demás parecía pequeño al lado de eso. Trabajé más desde casa. Mantuve la computadora portátil abierta junto a su sillón reclinable mientras dormía durante las náuseas. Pero incluso entonces, podía sentirlo. Hilos que se tiraban. Lazos que se aflojaban. Un analista junior comenzó a hacerse cargo de las llamadas de proveedores que yo había gestionado durante años. Me dejaron fuera de la lista de distribución para una sesión de estrategia del Q3. Luego vinieron los archivos de presupuesto, encriptados de manera diferente. Acceso denegado. Los sistemas que había construido estaban siendo amurallados lentamente lejos de mí. Estaba siendo podado. No era incompetencia. Era precisión. Un desentrañamiento estratégico por personas que me veían como parte de un modelo antiguo que querían reemplazar. Y podría haber contraatacado. Podría haber sacado los diagramas de arquitectura originales y recordarles quién construyó la columna vertebral que ahora daban por sentada. Pero Linda me necesitaba más. Así que lo dejé pasar. Me dije a mí mismo que era algo temporal, que una vez que ella mejorara, reclamaría mi terreno. Había olvidado, por supuesto, que las compañías no esperan a que te pongas al día, no hacen una pausa por tu dolor. Simplemente siguen moviéndose. Y para cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era un fantasma en el lugar que ayudé a construir. 2 días después del funeral, me senté en la mesa de mi cocina con una taza de café tibio y la carta de despido impresa frente a mí. La firma en la parte inferior todavía dolía. Emily D., especialista en RR. HH. Segunda.
No Dan, ni siquiera alguien de mi departamento. Solo un chico de recursos humanos con el que probablemente me había cruzado en la sala de descanso una docena de veces sin intercambiar una palabra. Marqué el número de Dan primero. Directo al correo de voz. Lo intenté de nuevo una hora más tarde. Lo mismo. Dejé un mensaje corto y tranquilo. Dan, soy Mark. Me gustaría hablar con usted sobre el correo electrónico que recibí. No esperaba una disculpa entre lágrimas, solo algo humano. Pero no llegó ninguna llamada. A continuación, le envié un correo electrónico. Sin respuesta. Luego probé con Ryan de finanzas. Nada. Luego Cynthia de cumplimiento de TI, alguien con quien había trabajado codo a codo durante 2 auditorías y una inundación en la sala de servidores. Ni siquiera un lo siento, no puedo hablar. Solo silencio. Era como si nunca hubiera existido. Un fantasma que pretendían no ver. Para el viernes, recibí una respuesta de RR. No de Emily. Este vino de un nombre diferente por completo. Por favor, dirija todas las consultas al asesor jurídico de TriWest. A partir de su fecha de separación, las comunicaciones internas deben cesar por completo. Eso fue todo. 4 líneas. Ninguna oferta para aclarar, ningún reconocimiento de la situación real. Solo una puerta cerrada de golpe en mi cara por personas en las que había invertido 3 décadas enteras. No grité. No me enfurecí. Pero la quietud dentro de mí era diferente ahora mismo. Más pesada, no dolor. El dolor lo entendía bien. Esto era algo más frío aún. Una constatación de que el lugar en el que había construido mi carrera, la gente que una vez consideré mi segunda familia, había decidido que yo era desechable en el mismo momento en que fui inconveniente. No solo me despidieron sin más. Me borraron. Me borraron de calendarios y cadenas y registros de acceso como una mancha en el cristal pulido. Pero aquí está la cosa sobre borrar a alguien como yo. Puedes limpiar los registros de la parte frontal, pero ¿y la base? Eso es más difícil de limpiar. En el sótano de nuestra casa, detrás de un estante de libros encajonados de Linda y una cinta de correr polvorienta que nunca usamos, había un armario cerrado con llave que había atornillado a la pared de hormigón hacía 20 años. Solía bromear diciendo que era mi kit de preparación para el día del juicio final digital. En realidad, era solo buena ingeniería. Dentro había 3 unidades ignífugas, actualizadas trimestralmente, cada una conteniendo una instantánea completa de la infraestructura heredada de TriWest. Scripts de enrutamiento, registros de migración de datos, anulaciones del sistema e incluso esquemas de arquitectura de nuestras construcciones originales. Era legal. Hace 18 años, después de que un susto de ransomware paralizara nuestro centro regional, yo mismo había escrito la cláusula de recuperación ante desastres. Los ingenieros de sistemas designados pueden mantener archivos seguros fuera del sitio con fines de continuidad. Aprobado, firmado y olvidado por todos, excepto por mí. También guardé algo más. Un diario Moleskine negro, bien usado y preciso. Lo empecé durante la crisis de 2008, cuando la Junta despidió a 40 personas sin previo aviso mientras la alta dirección repartía bonos de retención. Con los años, se convirtió en una costumbre. Siempre que algo no me sentaba bien, líneas de presupuesto que no cuadraban, facturas de contratistas que llegaban antes de que se finalizaran los alcances del trabajo, lo anotaba todo. Fechas, nombres, detalles. No porque planeara usarlo nunca, solo porque creía firmemente en la documentación. Era el mismo instinto que me hacía hacer copias de seguridad de los servidores de campo a mano cuando la nube se sentía demasiado frágil. Una póliza de seguro silenciosa. Al ojearlo ahora, vi patrones que nunca había reunido. Pagos a un grupo de consultoría que no parecía existir fuera de un apartado postal. Registros de acceso ejecutivo alterados horas antes de las auditorías internas programadas. Cambios departamentales que no tenían ningún sentido operativo. En ese momento, parecían un juicio pobre. En retrospectiva se parecían más a la verdadera intención. No estaba seguro de qué hacer con ello aún. Pero sabía esto muy bien. No estaba impotente. Pensaron que me habían enterrado bajo una carta modelo y una plantilla de NDA. Lo que no sabían, lo que nunca pensaron en preguntar, era que el hombre que borraron guardaba los planos originales, y ahora estaba bien despierto. El correo electrónico llegó 3 semanas después del funeral. Sin asunto. Solo una frase en el cuerpo. ¿Podemos hablar? Extraoficialmente. Sophie. Al principio no reconocí el nombre. Entonces recordé. Sophie Martin, analista de sistemas junior, que empezó el otoño pasado. Ella me había seguido durante la integración del Q4. Brillante, aprendiza rápida, hacía buenas preguntas. Respondí con una hora y un número seguro, sin esperar demasiado. Quizás una llamada de cortesía. Quizás alguien comprobando si todavía respiraba. Ella llamó esa noche,
con la voz baja, como si se escondiera en una escalera. Sé que no se supone que te contacte, dijo, pero las cosas se están desmoronando aquí. No dije nada. Dejarla llenar el silencio. Trajeron a esta firma externa, Hawthorne Solutions. Gran presentación, diapositivas llamativas, consultores en blazers a juego. Pero no entienden el sistema. Están parcheando cosas que no necesitan ser arregladas e ignorando protocolos que realmente importan. La matriz de enrutamiento para el centro de la costa oeste falló 2 veces esta semana. Ayer el servidor de factura se cayó. Durante 4 horas. Pude imaginarlo exactamente. Ese servidor fue construido sobre una pila Linux heredada que había optimizado manualmente para trabajar con una capa de middleware que nadie más quería tocar. ¿Consultaron los registros de anulación? Pregunté. Ni siquiera sabían que existían, dijo. Luego, más silenciosamente, nos dijeron que no te llamáramos. Dijeron que ya no estabas alineado con la estrategia operativa. Casi me reí por eso. Ya no alineado. Después de 30 años. Ella vaciló. Mira, no sé qué pasó o por qué te fuiste, pero la gente está asustada. Están reescribiendo cosas que no entienden, y nadie está rastreando las dependencias. Es como si estuvieran rompiendo deliberadamente el esqueleto para que encaje en un traje nuevo. Le di las gracias. Le dije que se mantuviera firme, que no quedara atrapada en el medio. Pero por dentro, algo afilado se agitaba. Esto no era solo una mala toma de decisiones. Esto era sabotaje vestido con lenguaje de marca. Y cuanto más intentaban borrarme, más me daba cuenta. No solo querían que me fuera, sino que querían deshacer todo lo que había construido. Cuanto más profundizaban los archivos de mi bóveda, más claro se volvía. No solo me habían echado, sino que me habían limpiado. Estratégicamente, quirúrgicamente. Y las huellas dactilares estaban empezando a aparecer. Hawthorne Solutions no era solo una firma externa, sino completamente nueva. Registrada hace 6 meses en Delaware. Operando desde una suite Regus en Chicago. Sin directorio de empleados ni contratos previos. Solo un sitio web lleno de fotos de archivo y palabras de moda como sinergia escalable y fluidez operativa. Pasé su identificación fiscal a través de un registro corporativo privado al que aún tenía acceso. El CEO listado, Eliar Devers. Ese nombre me sonaba. Había estado en TriWest hacía 3 años, consultando en una plataforma de incorporación digital fallida. Se fue abruptamente después de que una revisión del presupuesto desapareciera de finanzas. Recordé haber oído a Dan decir, Eliar es un arreglador. Silencioso. Hace que las cosas se hagan. Resulta que también le pagaron. Mucho. Verifiqué los informes de gastos de TriWest, algo a lo que la mayoría no tenía acceso, a menos que hubieran construido el panel de control de gestión de gastos ellos mismos. Lo cual había hecho yo. Fue entonces cuando vi el rastro. Hawthorne Solutions había facturado a TriWest casi $900 en los últimos 4 meses. Cada factura etiquetada, como consultoría integral para modernización de sistemas. $58 para evaluación de redundancia de interfaz de comunicación. Esas eran palabras vacías. Cargos fantasmas inflados con jerga corporativa. Luego seguí la cadena de aprobación. Cada pago enrutado por la oficina de Dan. Sin licitación competitiva, ni notas de adquisición. Solo aprobaciones aceleradas firmadas digitalmente bajo un inicio de sesión proxy. De Morris, OPSEC. Pero reconocí los metadatos. Anomalías de marca de tiempo, secuencias de pulsaciones. Alguien estaba aprobando esto en lotes. Un clic. Sin escrutinio. El tipo de acceso que solo 3 personas tenían. Uno de ellos solía ser yo. Lo saqué todo. Cada factura, cada firma, cada clave de autorización. Juntos, pintaban una imagen clara. Dan y Eliar no solo me habían marginado, habían abierto espacio. Y en ese espacio, estaban desviando dinero a través de una empresa fantasma de consultoría. Pero habían cometido un error. Porque cuando construyes los cimientos de una casa, sabes dónde se formarán las grietas. Y ahora tenía una linterna. No necesitaba asaltar las puertas. Eso es lo que nunca entendieron de mí. Nunca fui ruidoso. Nunca me interesaron los títulos ni el territorio. No necesitaba el crédito. Necesitaba integridad. Así que no me enfurecí. No di advertencias. Documenté. Silenciosamente. Completamente. Y cuando terminé, construí algo que no verían venir. Llamé a la carpeta Continuity, root, y la llené con todo. Escaneos de facturas, metadatos de enrutamiento, aprobaciones retroactivas, formularios de registro de empresas fantasma, el historial financiero falso de Hawthorne y capturas de pantalla de los inicios de sesión proxy de Dan. Incluí un desglose de cómo Eliar y Dan habían eludido los protocolos de adquisición abusando de una cláusula de excepción de mantenimiento,
Una que escribí yo, irónicamente, para permitir reparaciones de proveedores de emergencia. Conocía las vías internas, conocía las lagunas que estaban explotando porque una vez ayudé a construir el andamiaje que ahora estaban usando como una escalera a través del fuego. Entonces, hice lo que hace cualquier buen tipo de sistemas. Hice copias de seguridad. 3. Para ser exactos. Uno fue a una nube pública segura con cifrado de retardo de tiempo y una liberación programada establecida en 30 días. Otro lo guardé en un directorio no listado en un servidor FTP muerto, al que todavía tenía acceso a través de una pequeña organización, sin fines de lucro que había ayudado a modernizar años atrás. El tercero fue a una unidad y a una caja de seguridad a nombre de Linda. No por drama. Por seguridad. Cuando todo estuvo en su lugar, redacté un correo electrónico utilizando una dirección anónima enrutada a través de 3 capas de VPN. Línea de asunto. Urgente. Irregularidades del proveedor. Hawthorne Solutions. Fue a cada miembro del comité de auditoría de TriWest. Corto y quirúrgico, por favor. Revisen la documentación adjunta. La relación con el proveedor parece violar la política interna de adquisiciones y refleja una posible conducta financiera indebida por parte de la alta dirección. Datos de origen completos incluidos. Identidad retenida por protección. La documentación está fechada y orada y es verificable de forma independiente. Recomiendo una revisión inmediata. Presioné enviar. Luego cerré la computadora portátil y me preparé una taza de té. La vieja costumbre de Linda. Manzanilla. La clase tranquila. Me senté junto a la ventana, observando cómo caía el crepúsculo sobre la calle. Sin regodeo. Sin satisfacción. Solo calma. Porque sabía lo que estaba a punto de suceder. No hace falta gritar para derrumbar una casa. Solo tienes que tirar de la viga de soporte correcta y esperar. Tomó 4 días. El tiempo suficiente para hacerme preguntar si lo habían enterrado. El tiempo suficiente para dudar, brevemente, de que el silencio pudiera ganar después de todo. Entonces, al 5.º día, las ondas golpearon la superficie. Comenzó con una llamada telefónica de un número que no había visto en más de una década. Charles Whitcomb, exmiembro de la Junta, ahora jubilado. Él respondió al segundo timbre. Mark, dijo, con voz cálida y pausada. Pensé que podría ser tú. Charles siempre me había parecido uno de los pocos buenos. Ojos penetrantes. Hacía preguntas que otros no harían. Habíamos trabajado en estrecha colaboración a principios de la década de 2000, cuando diseñé el primer marco de cumplimiento de datos de la empresa. La Junta está en caos, dijo. Ese paquete que enviaste. Removiste un avispero. Me puso al tanto. El comité de auditoría se reunió el mismo día en que llegó el correo electrónico. Una vez que confirmaron los detalles de la empresa fantasma y vieron las cantidades que fluían hacia Hawthorne, desencadenó una sesión de emergencia. El departamento legal interno lo marcó. El asesor externo fue incluido por la mañana. Eliar se oscureció. Dan fue llamado a la sede para una aclaración, pero abandonó la reunión a mitad de la pregunta y no ha regresado desde entonces. Whitcomb dijo que el actual presidente de la Junta quería que esto se manejara en silencio y quirúrgicamente. Sus palabras, no las suyas. Pero Whitcomb no estaba llamando como representante. Estaba llamando como un hombre que recordaba. Siempre supe que si las cosas se ponían feas, tú serías quien lo vería, dijo. No solo instalaste sistemas, Mark. Instalaste la conciencia, y han estado funcionando sin una durante demasiado tiempo. Me preguntó si estaría dispuesto a hablar fuera de registro con algunos miembros de la Junta. No te harán público, pero escucharán. Le dije que lo consideraría. Entonces le hice una pregunta. ¿Les importa porque está mal o porque es caro? Se quedó callado por un momento. Tal vez ambas, dijo. Pero si el resultado es la rendición de cuentas, tal vez la razón no importe. Acordamos hablar de nuevo pronto. Mientras colgaba, me quedé mirando el protector de pantalla que parpadeaba en mi monitor. Una vieja foto de Linda en Cape Hatteras, con el viento en el pelo y el faro detrás de ella. Recordé lo que solía decir cada vez que la política del hospital se volvía mezquina. Simplemente haz bien el trabajo. Deja que el resto se ponga al día. Nunca trataba de hacer una declaración. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Pero ahora estaban escuchando atentamente. Lo programaron para las 9 de la mañana. En punto, en una de las salas de conferencias de cristal en el piso ejecutivo, el tipo con mesas largas de nogal, sillas de cuero y una vista del horizonte que les gustaba señalar durante las teleconferencias de ganancias. Solo había estado allí 2 veces en 30 años. Esta vez, no fui invitado, sino convocado. El correo electrónico provino del asesor general de TriWest, expresado con la formalidad suficiente para sonar como una rama de olivo en lugar de una estrategia de contención. Señor Caldwell,
La compañía agradecería su ayuda para resolver varias discrepancias relacionadas con los acuerdos de consultoría recientes. Llegué 10 minutos antes. Viejos hábitos. Me hicieron registrarme como visitante. Dan ya estaba sentado cuando entré, luciendo como un hombre que no había dormido en una semana. Su traje estaba arrugado, ojos hundidos. No dijo ni una palabra. Solo miraba la mesa como si le debiera una explicación. Frente a él se sentaban dos abogados, uno interno y otro externo, a juzgar por los zapatos brillantes y la postura cautelosa. Los saludé cortésmente, coloqué una carpeta sobre la mesa y me senté sin ceremonias. Seamos claros, dije. No estoy aquí por una retribución. Estoy aquí por responsabilidad. El equipo legal preguntó si estaría dispuesto a guiarlos a través de los documentos. Asentí. Metódico, calmado, justo como lo había hecho 100 veces antes con analistas jóvenes. Expliqué la estructura de la empresa fantasma, las facturas infladas, las aprobaciones no autorizadas enrutadas a través de cuentas proxy. Resalté la cláusula de adquisición que evitaron. Irónicamente, la que había escrito para evitar el abuso. Cada detalle con referencias cruzadas, con fecha y hora. E irrefutable. No alcé la voz. No necesitaba hacerlo. Dan intentó hablar a la mitad, pero una mirada del asesor externo lo silenció. Cuando terminé, cerré la carpeta y dije, están expuestos. Financieramente, reputacionalmente, legalmente. Podría salir de aquí y enviar todo este paquete a la prensa, o a la SEC, o a ambos. La sala se puso tensa. Pero no lo haré. Si se cumple una condición. Continué. Ustedes corrigen esto. No conmigo. Con ella. Parecían confundidos. Así que aclaré. Linda. Mi esposa. La mujer a cuyo funeral me permitieron asistir desempleado. Ella me dio la fuerza para mantenerme leal a este lugar. Y ella merece ser recordada por algo más que el daño colateral de su ambición. Hubo silencio durante mucho tiempo, el tipo que se extiende justo más allá de la incomodidad hacia algo parecido a la reverencia. Entonces, el asesor externo se inclinó hacia adelante. ¿Qué pide, señor Caldwell? No dinero. No una restitución. No una oficina en la esquina con pago retroactivo ni una palmadita en la cabeza. Quería algo real. Algo duradero. Saqué una sola hoja de mi carpeta, simple, llana, con 3 viñetas impresas en Times New Roman de 12 puntos. 1, dije deslizándola por la mesa. Ustedes establezcan un fondo fiduciario y una beca a nombre de Linda, para estudiantes de enfermería, basado en las necesidades. Priorizar a aquellos con obligaciones familiares. A ella le habría gustado eso. El abogado lo leyó y asintió lentamente. ¿Y los otros? 2, continué. Una auditoría independiente de todos los contratos de consultoría de los últimos 5 años. No me importa a quién implique. Si esto sucedió una vez, pasó más de una vez. Los empleados que se quedan merecen trabajar en un lugar limpio. ¿Y 3? 3, dije. Ustedes reconocen la verdad. En el próximo ayuntamiento de la compañía, o boletín trimestral, no importa dónde. Solo díganlo, que los sistemas que dirigen esta compañía fueron construidos por personas que se preocupaban. Personas que dieron su vida a este lugar. Digan que Linda Caldwell creía en esta compañía, y que su nombre ahora representa la integridad. Dan parecía querer protestar, pero el abogado lo interrumpió. No está en posición de objetar, dijo rotundamente. Luego, a mí, señor Caldwell, esta es una resolución poco convencional, pero creo que la junta directiva verá su valor. Asentí una vez. Eso era todo. No quería una placa ni una pensión. No quería volver a entrar en una oficina llena de susurros y sonrisas forzadas. Quería un legado que no fuera mío, sino suyo. Algo que sobreviviera a la mezquindad, la política y el silencio que había tratado de borrarnos a ambos. Y ahora, por primera vez en semanas, podía sentirlo. Una quietud que no era dolor ni ira, sino paz. Linda siempre decía que una vida bien vivida no se mide por lo que ganas. Se mide por lo que dejas atrás. Finalmente estaba listo para dejar algo atrás digno de su nombre. Sucedió más rápido de lo que esperaba. 2 semanas después de la reunión, Traywes publicó un memorándum interno de 3 líneas. Con efecto inmediato, Daniel Morris ya no está en la compañía. Le agradecemos su servicio y le deseamos lo mejor. Sin explicación, sin almuerzo de despedida, solo una desaparición. Eliard Devers, el consultor con los blazers a juego y las facturas vacías, desapareció aún más rápido. El nombre de su firma borrado de los portales internos, los contratos marcados como en revisión, una purga silenciosa, ejecutada con silencio quirúrgico, proyectos estancados. El lanzamiento de la modernización de los sistemas se pausó indefinidamente, lo que probablemente los salvó de un colapso operativo en toda regla. Se instruyó a la TI interna para que volviera a mis protocolos originales
Hasta nuevo aviso. Algunos antiguos colegas se acercaron con cuidado, con cautela, agradeciéndome sin decir las palabras. No necesitaban hacerlo. Sabía lo que significaba cuando el silencio cambiaba de tono, y luego estaba el fondo de Linda. Sin comunicado de prensa, ni corte de cinta, solo una nueva página en la intranet de la compañía. La beca de enfermería Linda Caldwell, apoyando a los futuros profesionales de la salud con compasión y coraje. El primer ciclo de premios comenzará en primavera. Los criterios incluían una línea que yo mismo escribí. Los solicitantes deben demostrar tanto mérito académico como liderazgo silencioso. Esa era Linda. Ella nunca hizo ruido, pero movió montañas. Pedí que mi participación se mantuviera fuera de los libros, sin centrarse en el donante, sin entrevistas tampoco, solo el trabajo duro. Unos días después llegó una tarjeta por correo, escrita a mano, sin ninguna dirección de remitente. Dentro, una nota. No sé quién eres, pero sé quién ella debió haber sido. Gracias. Se quedó en mi escritorio una semana antes de que la metiera en su libro de cocina, entre las páginas con la receta del pastel de melocotón de su madre. Habían intentado borrarme a mí, pero en cambio, habían construido un monumento a la única parte de mí que realmente importó. La oferta de reincorporación llegó en un sobre elegante, por FedEx, al día siguiente. Nuevo título. Asesor de sistemas senior emérito. Doble de salario. Horario flexible. Incluso incluían una oficina en la esquina. Ni siquiera terminé de leerlo por completo. Envié una respuesta de una línea. Gracias. Me niego. Para mí, la victoria nunca se había parecido a paredes de cristal o puestos de trabajo. Se parecía a una antigua sala de cuidados paliativos con cableado obsoleto, donde Linda había pasado sus últimas semanas leyendo revistas médicas y contando chistes con enfermeras con exceso de trabajo. Así que ahí es donde empecé yo. Voluntariado. Cosas tranquilas. Al principio. Reemplazar luces fluorescentes. Arreglar el wifi averiado. Hacer recados para el turno de noche. Nadie hizo preguntas allí. A nadie le importaba lo que solía ser. A partir de ahí, conseguí algunos trabajos secundarios con pequeñas organizaciones sin fines de lucro, refugios de animales, clínicas comunitarias, programas después de la escuela. Ofrecí ayuda con sus redes, sus bases de datos de donantes, sus computadoras portátiles, rotas unidas con cinta adhesiva y oraciones. Empecé a dar una clase de codificación gratuita una vez a la semana en el sótano de una iglesia. 12 niños, de 13 a 17 años. La mayoría de ellos no sabían lo que significaba HTML. Al final de la segunda sesión, estaban construyendo sus propios sitios web. Uno de ellos me dijo que quería convertirse en un fantasma en el sistema. Sonreí y dije, tú también puedes ser quien construya el sistema. No echaba de menos Tree West. Echaba de menos la versión de mí que creía en ello. Pero ese tipo no se había ido. Simplemente había seguido adelante. Ahora ya no era el jefe de nadie. Pero todavía era útil. Y al final, eso importaba más. Linda lo habría aprobado. No las grandes victorias. Las tranquilas. Las que no aparecen en los informes de la empresa, pero cambian la vida de las personas de todos modos. Ese es el tipo de victoria que estaba persiguiendo ahora. Y por primera vez en meses, sentí que finalmente estaba alcanzando algo a lo que valía la pena aferrarse. Llegó un jueves. Sin dirección de remitente, solo mi nombre escrito limpiamente en un sobre acolchado que aterrizó silenciosamente en mi buzón entre un catálogo de ferretería y un folleto de un perro perdido. Casi no lo abro de inmediato. El porche estaba cálido, el café estaba bueno, y Scout, el labrador de mi vecino que me había adoptado como su segundo hogar, estaba durmiendo a mis pies, pero algo sobre su peso me atrajo. Familiar, intencional. Dentro, había una fotografía. Una mujer joven con una blusa de uniforme azul pálido, de pie frente a una pancarta de la escuela de enfermería, con un certificado en una mano y un ramo en la otra. Su sonrisa era amplia, genuina, no para la cámara, sino para sí misma. No podría haber tenido más de 20 años, y detrás de esa sonrisa había algo más, algo que reconocí. No triunfo, no alivio, propósito. Doblada tras la foto había una carta escrita a mano, cursiva cuidadosa, probablemente ensayada, 1,5 páginas, pero no necesité leer más allá de la primera línea para sentirlo todo de golpe. Gracias a su esposa puedo convertirme en enfermera. Gracias. La leí 2 veces. Luego, una tercera vez. Ella hablaba sobre crecer en un pueblo pequeño, sobre ver a su abuelo fallecer en una instalación que me recordó a aquella en la que Linda pasó sus últimos días, sobre cómo siempre había querido ayudar a la gente de la manera en que las enfermeras habían ayudado a su familia, pero nunca pensó que fuera posible. Hasta la beca. Hasta Linda. Ella terminó la carta con: espero hacer que la gente se sienta tan segura como su esposa hizo sentir una vez a otros.
Llevaré su nombre conmigo en cada turno que trabaje. Me senté allí con la carta en mi mano y el sol calentando mi espalda, y sentí el peso de ello. No dolor, ni arrepentimiento, sino algo más silencioso, más profundo. Linda se había ido, pero la parte de ella que más importaba, la parte que iluminaba las habitaciones y estabilizaba las manos y susurraba, sigue adelante, cuando las noches eran largas, esa parte no se había ido en absoluto. Pensaron que yo quería venganza. Nunca quise. Lo que yo quería, lo que Linda siempre quiso, era dejar algo mejor de lo que encontramos. Y ahora, mirando esa foto, supe que lo habíamos hecho. Esta historia fue intensa. Pero esta historia del lado derecho es aún más demente.